tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Muy buenos días, estamos aquí nuevamente bajo la bendición de Dios, acompañándoles en un jueves más, una semana más, donde con certeza Dios nos ha sostenido y hasta aquí nos ha traído. Buenos días a quienes nos están sintonizando a través de sus televisores y quienes nos están acompañando a través de la radio, la 1370. Bueno, y quiero saludar a mis compañeras. Muy buenos días, Sandy. Buenos días, Golda. Buenos días, mi Lore. Buenos días, Goldita. ¿Cómo amanecieron hoy? Muy bien, muy bien. Divinamente. Con expectativas. Amén. Yo doy gracias a Dios porque a pesar de la virosis que me robó absolutamente todas mis fuerzas, estamos aquí, un nuevo día de bendición, como eléctrica, ya más bien hoy, entonces... Ya con todas las recargaditas. Y bueno, pues mujeres que nos están viendo, estamos aquí en su espacio especial, Mujeres en Contacto. Hoy tenemos un tema muy bonito, diría yo, que nos lleva a analizarnos, que nos lleva a tener una conciencia de la importancia de lo que decimos, ¿verdad? Diciendo lo que no debemos decir y haciendo lo que no debemos hacer. Importantísimo, mujeres, ustedes que nos están acompañando en esta mañana, ¿cuántas veces de pronto sin querer hemos dicho lo que no debemos decir en el momento que no se debía decir o a quienes no debíamos decir? O nos violentamos a nosotras mismas con esas palabras. Nos violentamos. ¿Por qué crees que nos violentamos, mija? Porque yo creo que, bueno, ¿qué expresión le podría utilizar? Sí hacemos violencia contra nosotras mismas, porque nos hacemos negación de muchas cosas, nos lastimamos. Nos damos muy duro, diría yo más bien. Nos damos muy ¿Pero ustedes duro. creen que es porque nos exigimos mucho o por somos qué? Muy autocríticas con nosotros mismos, no nosotras tenemos mismas. compasión a veces. Parece que el espejo en el cual nos miramos no es como lo que, no estamos conformes con la belleza que nos ha dado el Señor. No estoy hablando solo de lo físico, sino de lo espiritual. Eso. Y creo que esa es espiritualmente también, pero ojo con esto, físicamente también nosotras estamos por allá, porque usted sabe, ¿no? Uno va entrando en añitos y me está como saliendo por aquí. Y uno se agacha más y más y más ante el espejo. Eso, mamá, y digo, bueno, si me río. No, esas son de la risa, pero muéstrenme, hermano. Pero acuérdate que hay muchas que no te están viendo. Entonces, ¿qué está haciendo Golda en este momento? Está fingiendo verse en un espejo y haciendo lo que todas nosotras hacemos, exigirnos, demandamos de más de nosotras mismas. Entonces es muy importante que tengamos esa conciencia, cómo nosotras nos estamos negando, ¿verdad? En muchas áreas, cómo estamos haciendo confesiones incorrectas, cómo estamos decretando cosas que de verdad terminamos creyéndonoslas y comienzan a ser ya como un patrón de vida. En este como caso, muchachas, como declaraciones, sí, afirmaciones. Y mientras nosotras preparábamos la temática, también analizábamos que puede ser que no nos lo dijeron a nosotras cuando niñas, ¿verdad? Para que le demos como ese abrebocas del tema hoy, chicas, a las que nos están acompañando. Puede ser que tú creciste en un ambiente maravilloso donde solo fueron afirmaciones, pero a veces no es necesario que nos las digan, no es necesario que nos digan cosas negativas y nos hagan crecer creyendo que somos negadas, porque esa es la expresión que vamos a hablar hoy, negada, o sea, inutilizarme voluntariamente. Según el diccionario, ¿saben qué significa la palabra negada? Que es muy torpe o muy inepto para hacer una cosa determinada. Yo no sé cuántas mujeres que nos estén acompañando hoy o aún los varones que nos puedan estar escuchando se han sentido en algún momento que es muy torpe o soy muy inepto para hacer determinadas muy cosas. Incapaces, sino que estoy leyendo lo que es la definición del diccionario, ¿verdad? Entonces, a veces vamos caminando con temor a emprender ciertas cosas porque esta palabra es que yo soy negada para la cocina, es que yo soy negada para pensar en cómo organizarme en la moda, yo soy negada para las cosas de la casa. Para hablar en público. Para hablar en público, ¿ves? Comienza uno mismo y a veces nadie nos lo dijo, porque a veces
tenemos, y cuando vuelvo y les repito, preparábamos el tema, ustedes dos, que me pareció maravilloso, me decían, no, pero yo no crecí escuchando cosas negativas. Por el contrario, yo tuve una mamá que todo el tiempo me dio afirmaciones y eso es maravilloso. Pero también vamos a tocar ese tema. ¿Por qué, chicas? Porque a veces nos excedemos y nos creemos sobrenaturales, superpoderosas, y se nos olvida reconocer que el que nos dio las habilidades fue el Señor. O sea que cuando a mí, o sea, aquí vemos que los excesos son malos. Todos los excesos son malos. Son malos. ¿Por qué, Golda? Bueno, hay cosas que no nos sobrepasamos en creer que somos de pronto superdotadas o que las habilidades que tenemos son nuestras o sí. Lo que dice Sandy es cierto. Ese es un extremo y hay otro extremo en que tú desde pequeña, ¿sí? Yo por lo menos yo fui peluquera a los 4 años. Yo vi que estaban cortando cabello y yo también fui y me corté mi cabello, ¿sí? No, entonces yo fui, no sé cómo se llama esto que arregla licuadoras, ventiladores. Sí, técnica, eso. Técnico. ¿Cómo? Sí, técnica. Técnico de electrodomésticos, creo que es. Yo vi como a los 6 años que arreglaron la licuadora en mi casa, pero así, íntegro, sin despegarme lo que hacía el señor. Allí toda encocadita y poniendo cuidado. Cuando el señor se va, coloca la licuadora en el puesto, mi mamá, sí señores, vuelvo y yo agarro la licuadora por ahí en un rinconcito por allá, vuelvo y la desbarato y vuelvo y se la armo a mi mamá. Y usted hizo lo suyo, pero... Y yo hice lo mío. Entonces, también eso es peligroso. Entonces vamos a hablar de esos puntos y vamos a llegar a un balance. Por favor, no se desconecten. Vamos a una pausa. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Y seguimos aquí con un tema que sabemos será de bendición, como lo ha sido para nosotras el prepararlo para ustedes que nos acompañan en esta mañana, diciendo lo que no debo decir y haciendo lo que no debo hacer. Y hablábamos de la expresión negada. ¿Cuántas veces de pronto por desconocimiento o porque tú crees que estás haciendo lo correcto, dices yo soy negada para desarrollar determinada actividad? Y hablábamos del concepto que negarse o decir que soy negada es inutilizarme voluntariamente frente a algo, ya sea en oficios, en la cocina, en el ejercicio, en relaciones, en empleos, ¿verdad? Y antes de ir a la pausa, pues Golda nos contaba, y ya esto toca mucho lo que es el temperamento de la persona, que desde pequeñita ya se atrevió a hacer actividades y funciones que no le competían a la niña, pero igual ella las hizo, fue peluquera, arregló electrodomésticos según ella, porque me imagino que hasta le sobraban tornillos, mi Sandy. Y manejó volqueta. Manejó volqueta, imagínense, sangre de Cristo. Pero bueno, Colosenses, en el capítulo 4, versículo 6, dice algo maravilloso que quiero compartirlo con ustedes, de la versión NTV. Dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Mujeres, nosotras somos influencia, definitivamente. Nuestra función es edificar donde el Señor nos coloca. Y creo que a veces estamos tan concentradas en edificar a todos los que nos rodean, que a veces nos destruimos nosotras mismas, nos exigimos de más. Y ahí surgen unas preguntas que nuestra hermosa compañera Lisette, que aunque no la ven al aire, ella nos acompaña en este espacio, en este equipo, y nos compartía unas preguntas que se las vamos a hacer a ustedes para que se vayan respondiendo a medida que vamos desarrollando el tema. A veces con esta exigencia tenemos que preguntarnos, ¿con quién me estoy comparando? ¿Verdad? ¿Con quién me comparan? ¿A quién quiero parecerme? ¿Y a quién esperan que me parezca? Bastante interesante. Claro. Inmensamente interesante. Muy interesante, porque chicas, si somos tan exigentes para nosotras mismas, entonces, ¿por qué me exijo? ¿Cuál es mi nivel de exigencia? Entonces, ¿con quién me estoy comparando? ¿O será que crecí escuchando que tú no eres igual a este o no eres igual a aquel? ¿O será que yo le estoy diciendo esto a mis hijos? ¿Ves? Entonces,
Yo quiero hablar con dos mujeres que son proactivas para que nos lleven a la comprensión de lo que hablamos hoy, negadas. Yo, antes de darle paso a Sandy, esta mañana, chicas, pensaba, ¿en qué yo alguna vez he confesado que soy negada? Y el Señor me traía a la mente decir, soy negada para las matemáticas, soy negada para hacer cuentas. Usted póngame a hacer cuentas y yo me pongo nerviosa. O sea, solamente usted deme a mí esa tarea, deléguemela, y a mí ya me dan maripositas en el estómago. Y decía yo, ¿pero por qué? ¿En qué momento a mí alguien me dijo, tú no eres buena? Y empecé a analizar y ¿saben qué? No fue necesario que alguien me lo dijera. Yo misma en algún momento me hice la autocrítica, no sé si fue en mi niñez o en mi preadolescencia, no sé cuándo, y establecí eso como una verdad en mi interior. Y comencé a confesarlo. Entonces, por ende, cuando me veo frente a esta situación, digo, no, a mí no me pongan eso, porque yo soy negada para eso. Miren a dónde podemos llegar. Entonces, de pronto, mujer que tú nos estás viendo en esta mañana o nos estás escuchando, ¿cuántas veces has confesado algo? De pronto no en el área de las matemáticas, pero vámonos al área amorosa, las mujeres que están solas. El decir, yo soy negada para los asuntos del amor. O no voy a conseguir pareja nunca. O no voy a conseguir pareja nunca. Entonces, ¿hasta qué punto yo me estoy exigiendo tanto? Nadie me lo dijo, yo misma me lo dije, me lo creí, lo estoy confesando y lo estoy viviendo. Entonces, eso es en tu caso. En Lore. mi caso. Porque, por ejemplo, en mi caso muy particular, a mí nunca, mi mamá fue de las personas que siempre me decía, tú eres capaz de hacerlo todo, hija, no te preocupes que si tú te lo propones, tú lo puedes hacer, además tú no necesitas de nadie. Ella, en medio de su motivación, a mí mis papás nunca me dijeron, no, es que tú no eres capaz de hacer eso, nunca, ni siquiera cuando era chiquita, bueno, que yo tenga memoria, no. Pero eso tampoco fue tan bueno, porque el hecho de que a ti todo el tiempo te digan que tú eres capaz, que eres autosuficiente, ¿sí? Te crea una autoestima demasiado alta, ¿sí? Sí. Y tú empiezas a creerte que tú lo puedes hacer todo y tú no dependes de nadie, entonces te olvidas del Señor. Y ahí es un grave error, ¿sí? Porque absolutamente esto te lleva a perder el norte de lo que tienes que ver, el propósito para cual el Señor te trajo al mundo, porque el Señor nos conoce mucho antes de nacer, ¿sí? Así es. Él nos delega unos propósitos, tiene un encaminar con nosotros, ¿sí? Y nos olvidamos de realmente de que al Señor le debemos los dones y las actitudes que nos da. Los ¿sí? talentos también, claro. Y yo creo que uno debe tener una autoestima muy alta, pero siempre acatarse a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? El Señor, ¿sí? Tú puedes tener la autoestima alta, pero siempre saber que eso no depende de ti. Eso depende de lo que el Señor ha depositado en ti. Pero entonces tú nos estás diciendo que el dar confesiones afirmativas, digamos en este caso a nuestros hijos o a quienes nos rodean, en un nivel excesivo, exagerado, puede ser tóxico. Sí, es tóxico. Ahora, ¿qué creo yo? Que si nosotras como mujeres manejamos un balance en qué, en decir las buenas cosas, pero llevando a ese hijo, a esa hija o al compañero, quien esté con nosotros, llevándolo a qué, a decir, tú eres capaz, pero recuerda que el que te da la capacidad es Dios. Exacto. Entonces ahí todo tornaría en un resultado diferente. Claro, porque tú lo estás llevando a la raíz, claro, de donde pero entonces, proviene. ¿qué te pasó a ti en tu caso por ser tan proactiva y por ser como tan segura de ti misma? Pues fui tan segura que empecé a tomar decisiones yo sola. Y no empecé a consultar al Señor para absolutamente nada, porque pues yo soy capaz, yo soy profesional, tengo mi carrera, tengo mi maestría, yo no dependo sino de mí, de mi esfuerzo. Y ahí es cuando el Señor te dice, oye, yo te amo, hija, pero acuérdate que todos esos dones que tú tienes, te los he dado yo, y te los he dado con un propósito mayor que el que tú ves. Claro. ¿Sí? Y ahí empiezas a entender que mucha autosuficiencia y mucha sobradez no es buena, no funciona con el Señor.
Bueno, y eso es con Dios, ¿no, Sandy? Eso es con Dios. ¿Y qué pasa con tu compañero de vida, con tus hijos, cuando tú eres muy sobrada? Pues Porque a ver, algo me contabas. el papel que desempeñamos, ¿sí? En ser autosuficientes es que le negamos de pronto a nuestro esposo hacer cosas. Ajá. A veces tu esposo quiere ayudarte en la cocina. Que le pertenecen a él y no, No, muchas que veces compartimos, a O que que compartimos. compartimos. Por Exacto. ejemplo, en estos días, yo soy una persona que hago ejercicio, troto, ¿sí? Y llegué y me pasó algo muy curioso. Llegué muy cansada de verdad de trotar y mi esposo se paró y me dijo, gorda, si quieres yo hago la comida, no te preocupes. Pero yo soy Sandy, autosuficiente, súper capaz, soy súper mamá. Entonces le dije, no, la hago yo. Y automáticamente noté que él se molestó. Claro. Porque él lo único que quería era colaborarme en ese momento. Y yo dije, Señor, perdóname. Quería agradarte también. Claro. Entonces le negué a mi esposo la posibilidad de halagarme, de decirme, estoy aquí, tú llegaste cansadita, ven, yo te ayudo. O sea, hiciste Lo que hice mal. sin querer queriendo, decretaste que él es negado para la cocina. Para la cocina. Y eso no, nos pasa muchísimo. pero muchísimo, como esposas. Ustedes muchísimo. saben que a veces ellos nos ayudan a lavar los platos, un ejemplo, Claro. ¿sí? Usted no pretenda que el esposo que le ayudó a lavar los platos deje la cocina como usted la deja, porque somos vidas diferentes. Pero sepamos agradecer y valorar Claro, esa ayuda. claro, No como claro que dijo sí. Sandy, no, yo lo hago. Porque entonces el otro dice, pero entonces ¿cómo yo puedo cómo puedo Claro, ayudar? Y los claro. inutilizamos. ¿Cómo lo hice para arreglarlo después? ¿Qué hiciste? Me le acerqué y le dije, ay amor, gracias, tan lindo tú, discúlpame, es que yo en el acelere que venía, de verdad, la próxima vez yo te dejo, dijo, es que tú nunca me dejas entrar a la cocina. Yo le dije, sí, mi amor, tienes toda la razón, discúlpame. Y él se calmó, pero en ese detallito tan insignificante, mujeres, podemos estar cometiendo un error, porque lo único que quiere nuestro esposo es demostrarnos en ese momentico que está ahí para nosotros. Así es. Ellos son la cabeza, pero nunca olvidar que nosotros somos el cuello. Sandy, Sí, mira, sí, ahí hay que un punto, sostenemos, ahí hay un así punto es. muy importante en esto, en el diálogo que ustedes han tenido ahí. Lo que pasa es que nosotras como mujeres, como mamás ya, ¿cierto? Hablando de madres. Sí, hablando Me de interesa, madres. Me acomodo. Uno tiene como un sentido de querer que las cosas queden perfectas. Sí. ¿Sí? Entonces, yo creo que pasamos más bien como a una exageración cuando nosotros definimos y decidimos que las cosas, tal el hijo, el esposo, o la mamá, o la hermana, o el sobrino, no hacen las cosas como yo las hago. Porque establecemos un estándar de... Patrones. Un patrones, exacto. Hombre, si dejaron un arrocito en el lavaplatos, pues uno viene y bota el arrocito y ya. ¿sí? Exacto. La opinión se la reserva a uno porque entonces la persona va a decir, hombre, no le sirvió que yo le hubiese colaborado, le Se va a sentir inútil, se va a sentir inútil. no le vuelvo a ayudar, eso, no Y le vuelvo a nunca ayudar. vuelven a ayudar, No, que es lo y peor. uno es el culpable Claro. Claro. de hacer que la persona se haga negada a las cosas y entre en una zona de confort que ya no importa que si tú estás perforando la pared o estás que te caes en un taburete o algo. Déjela que se caiga total. Pero yo no miren, sé mis hacer amores, lo que me dijo. nos vemos en unos instantes. Ay. Está muy interesante este tema. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Y volviendo, mujeres en contacto. Este tema está muy importante, muchachas. Sí, señora, estamos aprendiendo a no decir lo que no debemos decir. Y a no hacer lo que no debemos hacer. Así es. Entonces hablábamos de las autosuficientes, ¿verdad, Golda? Estabas montada en un taburete abriendo. Entonces contémosle ya, a la audiencia. entonces resulta que se me dañó el árbol del baño, el que va dentro Sí. del tanque, ¿no? Ajá. Voy y lo compro la cinta, yo también vuelvo y lo armo, ¿no? Que va a estar pagando por eso, yo hago todo. Pero entonces, ¿qué hace uno? En la realidad, Te excedes, inutilidad y te excedes. a las demás personas, me excedo, pero no es queriendo de pronto opacar a las otras personas, sino que como desde pequeña fui como tan Autosuficiente, proactiva. muy activa. Lo digo, muestra, voy a poner un ejemplo, yo creo que es dependiendo como la crianza que nos dan, ¿sí?
voy a la escuela, necesito una caja de plastilina, pero no tengo plata para comprar la caja de plastilina y los demás sí tienen plastilina y usted como buena paisa, entonces yo soluciona. voy, agarro el colador del cernidor de la cocina, agarro barro, no te creo, amaso la arcilla bien amasada, le echo témpera, colores y me armo lo que me tengo que armar. No te puedo creer. No puedes no, tú eres pasada. Entonces, sí, ya, o sea, son como extremos, ¿no? Extremos, pero yo creo que tal vez a veces nos pasamos a extremos por situaciones donde dice, no, o sea, yo tengo que reemplazar, si yo no tengo este mus tan bonito, yo voy a mirar cómo me lo armo, ¿qué hago? Pero mira, Golda, ahí estás tocando una parte muy, muy importante en lo que es el ser humano, porque eso tiene que ver mucho con la crianza, con tu cultura. Tú eres paisa, tú vienes de una cultura que es muy proactiva, pero también tiene que ver mucho con tu temperamento, que en este caso tú tiendes a ser colérica, o sea, tú no te quedas quieta, tú tienes que saber cómo soluciono. Pero entonces a las mujeres que nos están escuchando, sí, a las que nos están acompañando, llevarlas a la conciencia en la que estamos llegando nosotras también cuando preparábamos la temática, que todos los excesos en la vida son malos. Si yo soy proactiva, pues procurar que ese proactivismo no lleve a que los que me rodean crezcan negados para hacer determinadas cosas. O de repente te pasó lo que a mí me pasó. Algún día te metiste una mentira en la mente y dijiste, no, yo soy negada para las matemáticas, y simplemente cerré esa área en mi vida y no lo hago, no me atrevo, no rompo con este esquema tóxico. Pero, ¿tú sabes cómo te das cuenta de eso? Dinos. La mejor manera para darse cuenta de eso es preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué a mí me sucede esto? Señor, yo creo que esto está pasando, yo porque todo el tiempo quiero hacerlo todo, no delego, no dejo que la demás gente actúe. Y el Señor te va a ir mostrando, siempre reconocer que todas las cosas vienen de Dios, dependen de Él, y que si tú le preguntas al Padre, mira, papá, ¿por qué estoy haciendo esto? Él te va a dar la respuesta, en algún momento te la va a dar, y empiezas tú a entender que te tienes que autoconocer, que hay límites para todo, que puedes hacer muchas cosas, pero también hacer que las otras personas se sientan partícipes. Así es, o sea, incluirlos. Ahí doy una opinión que es como cuando uno volvemos a la nave de mercader. Ajá. O sea, cuando va el Señor Jesucristo, a la cruz del Calvario, nos da como, digo yo, una mochila o un morral, nos lo pone acá y nos lo llena de cantidad de cosas valiosas. Entonces yo creo que a veces son tantas que de pronto nos llevan a actuar de esa manera. Pero porque no tenemos una buena administración. Eso, porque por lo menos yo a las manualidades, yo le empasto la pared, yo le pinto la pared, o sea, es que yo a veces digo, oye, es una cosa. Tú sabes que cuando uno tiene tanta sobradez, cuando uno cree que tiene tanta sobradez, toma decisiones incorrectas porque no los consultas con Dios. Pero mira que a veces ni siquiera falta de consultarle a Dios. Pónganme cuidado, en este ejemplo muy chiquito, no es que seamos sobradas. ¿Qué pasa? Que a veces, como nos tocó por ciertas circunstancias de la vida, aprender a cambiar el aceite del carro. Les estoy hablando de mi caso, muy joven, viviendo en el exterior, yo tuve que aprender a cambiar llantas, a cambiar el aceite del carro, a medirle el aceite del carro, tantas cosas que en el momento que a mí el Señor me da un compañero de vida, yo recuerdo que en ese tiempo, chicas, mi pastor me decía, Lorenza, usted hoy tiene que quitarse la capa de Superman, usted tiene que quitarse la capa de heroína. ¿Por qué? Porque cuando somos muy proactivas, ¿sí? Que es todo lo inverso a lo negadas, comenzamos a inutilizar a los que están alrededor y asumimos roles que no son nuestros. Entonces, mujeres, las invitamos en esta mañana a que se analicen, a que puedan evaluar con las preguntas que les leíamos. ¿Con quién me estoy comparando? ¿Con quién me comparan? ¿A quién quiero parecerme
o a quién esperan que me parezca. ¿Por qué? Porque a veces estas son exigencias propias, nadie me las dio, a mí nadie me comparó, a mí yo no crecí escuchando cosas negativas todo el tiempo, no, pero yo misma las puse ahí. Entonces, ¿por qué las puse? Porque en algún momento de la vida, como le tocó a Golda o me tocó a mí, nos tocó asumir roles, madurar con un empujón de la vida, porque así tocó, como puede ser que te tocó a ti, mujer, que te tocó ser papá y mamá cuando no querías hacerlo y tenías otros planes, que te tocó ser mamá que suple para la casa, o que de repente estás ahora con un compañero que tuviste que perdió la motivación de ayudarme en todo, pero ¿por qué él se volvió así? ¿Por qué tan simple? ¿Será que nosotras tuvimos algo que ver? ¿Por qué será que mi hijo ni siquiera puede llevar la ropa sucia al cesto? Entonces, esas cositas, no es que de pronto nos creamos muy importantes. Yo en ese tiempo pues creía en el Señor y lo ponía en mi vida en todo el tiempo, pero por ese contexto de vida, por eso me dijeron, cuelgue su capa de Superman y comience a vivir sus espacios y comience a comprender que aunque usted puede, o sea, en su capacidad puede hacer determinadas cosas, no las debe hacer. Por eso el tema es decir lo que no debo decir y hacer lo que no debo hacer. Entonces, ¿cómo no inutilizar los hijos? Cuando nosotras somos tan proactivas, ¿cómo no darles responsabilidades? Darles responsabilidades. Sí, darles responsabilidades. No hacerlo, ¿y cómo tú puedes hacer que tu hijo crezca negado, Sandy? ¿Cómo puedo hacer que mi hijo crezca negado? Para ciertas circunstancias. Dale un ejemplo a las mujeres. Pues yo diría que haciéndole todo. Haciéndole todo. ¿Y haciéndole todo? Así es. Haciéndole absolutamente todo. O diciéndole, papito, no haga eso. Yo lo hago. Yo lo hago porque Exacto. es que usted no lo sabe hacer. Exacto. ¿Sí? Yo creo que lo que pasa con nosotras es que, no sé, las mujeres tenemos algo de muy mamá, de sobreprotectoras, de querer como que la otra persona no se canse, no se vaya a fatigar, no se vaya a incomodar, no vaya... Yo creo que eso es lo que nos lleva a hacer que las personas que tenemos al lado sean negadas para realizar muchas cosas. Y como decía Lore, dependiendo donde tú te crías y dependiendo de la cultura, porque yo tuve parte de mi vida, yo me crié en Cúcuta, pero todas mis raíces paisas, claro. La comida, la manera de hacer las cosas en la casa, de que eso es, vea, así, eso no es que, ¿sí? Vea, así. Ajá, eso, no es que yo ya lo hago, no, de los dedos. Exacto, entonces, claro, uno se vuelve tan... Dios permite que uno se vuelva como tan proactivo y todo, no siendo sobrador ni llenador, uno, como dicen, de que uno puede tener muchas capacidades, pero que yo creo que va llegando el momento en que él nos va entregando el esposo ahora, como usted cambiaba llanta, como usted, entonces sí. Empieza a delegar, esta función la tiene el esposo, el día que él no la pueda realizar. Ahí estoy yo para hacerlo. Exacto, ahí estamos para realizarla. Y somos un equipo. Totalmente. Nos volvemos un equipo, pero cuando el equipo completo soy yo, la caja de herramientas completa soy yo. Te cansas. Eso. Entonces llega un momento que la maquinita deja de funcionar. Exacto. Porque el cuerpo nos va a pasar factura. Claro que nos va a pasar factura. Y es ahí factura. donde encontramos mujeres sobrecargadas, mujeres en extremo. Y yo estoy aquí hablándoles y me hablo a mí misma, porque una de las cosas que yo vivo en mi casa, yo tengo un esposo criado de una manera maravillosa, y no lo digo porque ustedes me estén escuchando, sino que mi suegra los enseñó a ellos y siempre les decía, ustedes tienen que ser muy buenos esposos. Entonces mi esposo plancha. De hecho, mi esposo es el que plancha en casa. A él le encanta y yo dejo que le encante, ¿verdad? Espectacular. Pero les confieso, en el fondo, chicas, en el fondo yo me siento mal. Yo cuando a veces un sábado, por ejemplo, me levanto temprano y mi esposo son las 6 de la mañana y él está en la mesa de planchar. Y no lo digo con intención de ridiculizar a mi esposo, ¿no? Que no. Eso es por el contrario, maravilloso. Eso es maravillosísimo. Es una maravilla, pero claro. ¿qué pasa? Se los cuento desde mi punto como mujer, que digo yo, no, él no puede estar planchando. Eso a mí me hace mala esposa. Eso a mí me hace que no estoy cuidando mi casa. Tengo que sacar más tiempo y comienzo a asumir más cosas que en realidad cuando me doy cuenta tengo muchísimas actividades encima y termino sobrecargada. Porque empezamos a viciarnos. Porque empezamos a viciar. Con todas estas cosas. Entonces, mujeres, de pronto tú que nos estás acompañando en esta mañana, puede ser que te estás sintiendo
o muy proactiva en muchas cosas y estás cansadísima, es tiempo de hacer una pausa, de ver qué es lo que estoy diciendo que no debo decir a mí misma, qué es lo que estoy haciendo que no debo hacer para que el entorno en el que yo vivo sea un entorno donde todos funcionemos en un equipo. Un engranaje completo. Un engranaje completo. La familia es un engranaje, todas las piezas tienen un propósito. Cada una cumple una función y todas se ayudan para que la máquina funcione perfectamente. Entonces, así es como debemos ver el hogar. Y si de pronto nos está escuchando o viendo una mujer que ella es mamá, papá, tiene varios hijos. Todo el tiempo. Todo el tiempo, créeme que estás a tiempo de respirar, de sentarte y decir, ayúdame Dios, ayúdame a tomar control de estas situaciones, entendiendo que si yo no pude barrer la casa ese día, pues no tiene nada malo que tu hijo te ayude, ¿verdad? Eso no me hace menos mujer, ni menos mamá de casa, ni menos mamá, pero nos pasa, ¿verdad? Sí, mucho. Porque nos exigimos de más. Creo que respondiendo a estas preguntas, ¿con quién me estoy comparando? Creo que la respuesta sería, me estoy comparando con el estándar que yo misma me coloqué y lo coloqué así más arriba del cielo, porque a veces hasta saco a Dios del asunto y ese estándar nos lleva a desgastarnos, chicas, nos lleva incluso a sentirnos emocionalmente agotadas. Así es. ¿No les ha pasado? Sí. Llegas a un momento que tú no sabes si es físicamente que estás agotada, si es mental de tanto pensar, de tanto qué voy a hacer, cómo me voy a acomodar, cómo me voy a organizar. No te hallas. Tú no tienes como una respuesta. Por eso a mí me encanta en Efesios, porque todo esto nos lleva a que cuando hay un desgaste, tú ya vas a generar palabras que no es de generar. Entonces en Efesios me lleva a mí que dice que de nuestra boca, ¿cierto? Que todas las palabras sean ¿qué? Que sean buenas. Todo aquello que salga de nuestra boca sea bueno para edificar a los que tenemos al lado y a nosotras mismas. Y no sentirnos mal porque descansamos. Algunas mujeres nos sentimos mal porque descansamos y mujeres, el Señor también descansó. ¿No se acuerdan cuando la barca? Ahora, pero pónganme cuidado. Cuando el Señor creó el mundo entero, Él descansó en el último día, en el séptimo día, Él descansa. ¿Pero qué? Cuando tú tocas ese tema y Golda dice no tener cuidado con lo que confesamos, es porque cuando estoy sobrecargada, yo ya no tengo control de mí misma, ¿sí? Y las emociones pueden guiarnos a que se genere esta frustración. Pero como estamos tan concentradas en el tema y nos encanta, que sé que ustedes también están pegadísimas, mujeres, las vamos a invitar a una pausa y ya regresamos. Tenemos una cita en el magazine Mujeres en Contacto. Bueno, y seguimos aquí desarrollando ya el tema y casi ya cerrándolo, diciendo lo que no debo decir, haciendo lo que no debo hacer y llegando a la conclusión que nosotras como mujeres tenemos estándares muy altos de exigencia que a veces no nos lo transfirieron en nuestra crianza, en nuestra educación, sino que nosotras mismas armamos el estándar y con ese estándar hemos ido exigiéndonos. Y hablábamos también antes de irnos a la pausa, de pronto usted se acaba de conectar, mujer, nos está escuchando, y Golda nos llevaba a una verdad muy grande. Cuando ya estamos sobrecargadas, ¿sí? Cuando con mi actitud proactiva hice que los de alrededor se inutilizaran, ¿sí? Porque así lo quise yo, o sea, voluntariamente, llego a una sobrecarga emocional, física, que me lleva a confesar cosas que no son las correctas, porque ya estoy hablando desde mi cansancio, ya estoy hablando desde mi frustración. De la fatiga. De pronto ya me lleva a tener actitudes no correctas, ¿sí? Y tú nos compartías Efesios, yo les quiero compartir en el libro de Santiago. Miren, mujeres, la Biblia es el mejor libro, yo sigo recomendando, ese es el recomendado del mes de febrero, la Biblia, mujeres, cómprense el manual de vida. Hay muchas versiones, cómprenla de verdad para que ustedes puedan empezar a leerla, no con la intención de querer entenderlo todo, sino con la intención de que esa palabra te capacite y te dé los instrumentos y elementos para el día a día. Santiago capítulo 3 versículo 6 dice, y lo quiero leer textualmente: y la lengua
es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, si nosotras hablamos Fuerte. con esta lengüita, este miembro maravilloso que el Señor nos dio, pero la utilizamos para lo incorrecto, porque o me inutilizo con ella misma diciendo yo no puedo, yo soy negada para esto, es que yo no tengo la capacidad, es que yo no tengo el conocimiento, es que yo y es que yo, entonces ya ahí estoy usando ese miembro como esa rueda que enciende ese infierno y interior. genero las expresiones viciadas que te estaba diciendo. Exacto. Que son súper dañinas tanto para mi vida como para los que tengo a mi alrededor. Así es. Entonces, es tener cuidado con eso. Pero Sandy, yo sé que tú tenías una parte para decirnos, nosotras las mujeres. Yo tengo una conclusión con respecto en el hogar, ¿sí? Ujú. El papel que desempeñamos no debe negar o inutilizar a nuestros esposos. Debemos ser complemento prudente y sabio, asertivo y sobre todo dirigido por Dios, para potenciar el propósito que Él tiene en nuestras vidas y en nuestro hogar. Lo que yo intento decir acá es que mujeres, las que estamos casadas, las que tenemos nuestra pareja, nunca le releguemos a nuestros esposos por cuestiones de la casa, por cuestiones de que ellos nos quieran ayudar, nunca lo inutilicemos. Si ellos quieren colaborar, déjenlo, así lo hagan mal, porque va a ser de agrado para ellos y se van a sentir inmensamente bien en la casa, se van a sentir proactivos, ¿sí? Y que, ¿sabes que se me ocurre algo? ¿Qué? Tú dices, así lo hagan mal. ¿Qué Sí, tal si así cambiamos lo hagan la mal. manera de pensar? Que ellos no es que lo estén haciendo mal, porque ¿dónde está el estándar que me dice cuál es lo bueno y lo También, malo? sí, Ese señora. estándar lo pusimos nosotras, Sí, porque totalmente. yo mando en la cocina. No es que lo hagan mal, No, sino que no lo no hacen tienen, a mi manera. no, es que no tienen la práctica que ya tenemos nosotros. Ah, Exacto, totalmente. Eso es lo que pasa. Eso Entonces, sí es por eso verdad. los hacemos como la negación a ellos de que, oiga, no, este se va a cortar, este no sabe picar la zanahoria, está muy gruesa, sí. Entonces es eso. Pero entonces miren, si nosotras pensamos de esa manera, con el tip que nos está dando, o este consejo, esta conclusión maravillosa que nos da Sandy, que Dios nos ha dado es al esposo, a los hijos, para potenciar lo que Él ha entregado, ¿sí? Y si tú no tienes tu esposo, compañero, pero también tienes todo el potencial en Dios, entonces es entender que hay estándares que necesitamos cambiar. ¿Con quién me estoy comparando y cuál es mi estándar? Mi estándar debe ser, y mi comparación, el reflejo de Dios, Jesucristo. Entender que yo soy lo más importante para Él, comprender que Él quiere de mí que yo dé lo mejor, pero no desde mis fuerzas, sino en lo que Él deposita en mí, lo que Él quiere que yo vaya fluyendo para que cada día podamos ser esa luz que debemos ser. Es que el Entonces, Señor te va a capacitar, a las que están solas, el Señor las va a capacitar. Nunca duden de que el Señor le va a dar las herramientas, si tú se lo pides, para hacer todas las funciones que tengas que hacer. Y un Ajá. punto muy importante que quiero repetirle a las mujeres. Quiero decirles que cuando hacemos las cosas, no las hacemos para que nos adulen. Recuerden eso. Lo que es que nosotros lo hacemos es por la necesidad de pronto de ahorrar, de querer hacerlo mejor, de que nuestro bolsillo no sea lastimado. También muchas veces sucede eso, queremos hacer muchas cosas de nuestra casa por querer tener un Por ahorro, ahorrar. por ahorrar, por no pagar. Pero terminamos pero sobrecargadas. terminamos sobrecargadas. Entonces, Así es. lo que decía Sandy en este momento, no le quitemos los roles a las personas que tienen que hacer su trabajo debido, y podemos distribuir de la mejor manera todo lo que se tenga que hacer en casa y todas las actividades que haya por hacer que le pertenezcan al esposo, a los hijos, a la mamá o a la hermana o al papá o al sobrino, todas estas quienes cositas. vivan Qué contigo, tema tu tan entorno. delicioso, la Me verdad. encantó, es Qué un tema tan de delicioso mucha- para de hablar. mucha Yo creo que es un bendición. tema supremamente extenso, ¿no? Esto fue algo como muy irrisorio, una abreboca, ¿no? Así es, pero creo que entonces podemos decir y concluir que somos un engranaje, como dijo Sandy, y que si nosotros tenemos como la columna principal de ese engranaje
a Dios, les aseguro, sin temor a equivocarme, que todo lo que hagas en tu vida no va a ser para pérdida. Por el contrario, va a ser para ganancia. Estamos en el espacio maravilloso de los jueves, Mujeres en Contacto. Gracias por acompañarnos en este día maravilloso. Gracias por seguirnos, gracias por su apoyo, y nuestro mayor anhelo es que puedas sentir un acompañamiento ahí donde estás, en tu trabajo, en tu casa. Nos despedimos el día de hoy solo diciéndote bendiciones y nos vemos la próxima semana, chicas. Dios las bendiga. Adiós. Amén.